Pues yo no tenía ni idea de que conociese usted a Madame de Molay, como si hubiese sido doblemente extraordinario que Monsieur de Charlus conociese a aquella dama y Madame Verdury no supiese que él la conocía. Pero la alta sociedad, o por lo menos lo que Monsieur de Charlus así denominaba, forma un todo relativamente homogéneo y cerrado. Aunque es comprensible que en la inconesa inmensidad de la burguesía un abogado diga a alguien que conoce a un compañero suyo de colegio: «Pero ¿cómo diablos conoce usted a fulano?». Maravillarse, en cambio, de que un francés conozca el sentido de la palabra temple o foret apenas sería más extraordinario que admirar las circunstancias que habían podido relacionar a Monsieur de Charlus con la condesa Molay. Además, aun cuando tal conocimiento no derivase de forma completamente natural de las leyes mundanas, si hubiera sido gratuito. ¿Por qué había de extrañar que Madame Verdury lo ignorase si era la primera vez que veía a Monsieur de Charlus? Y si sus relaciones con Madame Molay estaban lejos de ser la única cosa que no supiese sobre él, de quien, a decir verdad, no sabía nada. ¿Quién interpretaba esa Cherchos d'Esprit, mi querido Sagnet?, preguntó Monsieur Verdury. Pese a darse cuenta de que la tormenta había pasado, el antiguo archivero dudaba en responder. «Pero es que le intimidas», dijo Madame Verdury. «Te burlas de todo lo que dice y luego quieres que responda. Vamos, diga quién lo interpretaba. Le daremos Galatina para que se la lleve», añadió Madame Verdury, haciendo una malévola alusión a la ruina en que el propio Sagnet se había precipitado, queriendo salvar a un matrimonio amigo. «Solo recuerdo que era Madame Samaray, que hacía la Cervina», dijo Sagnet. «¿La Cervina? ¿Y eso qué es?», exclamó Monsieur Verdurin como si hubiese un incendio. «Es un tipo del viejo repertorio. Piense en Le Capitán Fracas, como si dijéramos el saltamontañas. El pedante». «Ah, el pedante es usted, la Cervina. Pero si está chiflado», exclamó Monsieur Verdurin. Madame Verdurin miró a los invitados riendo como para disculpar a Sagnet. «La Cervina, se figura que todo el mundo sabe enseguida qué quiere decir eso. Es usted como Monsieur de Longuepierre, el hombre más estúpido que conozco, que el otro día nos decía familiarmente el Banato. Nadie supo a qué se refería, hasta que terminamos enterándonos de que era una provincia de Serbia». Para poner fin al suplicio de Sagnet, que me hacía más daño que a él, pregunté a Brichot si sabía qué significaba Baalbek. «Baalbek es probablemente una corrupción de Dalbec», me dijo. «Habría que poder consultar los mapas de los reyes de Inglaterra, soberano de Normandía, porque Baalbek dependía de la baronía de Dubrés, y por eso se decía a menudo Baalbek d'Outremer, Baalbek-Enter, pero la baronía de Dubrés dependía a su vez del obispado de Bayeux, y a pesar de los derechos que momentáneamente tuvieron los templarios sobre la abadía a partir de Luis d'Acourt, patriarca de Jerusalén y obispo de Bayeux, fueron los obispos de esta diócesis los coladores de los bienes de Baalbek. Es lo que me ha explicado el decano de Deauville, hombre calvo, elocuente, quimérico y buen gastrónomo, que vive en la obediencia de Brillant Savary, y me ha expuesto en términos un tanto civilinos algunas inciertas teorías pedagógicas, a la vez que me hacía comer unas admirables patatas fritas. Mientras Brichot sonreía para demostrar lo inteligente que era unir cosas tan dispares y emplear para cosas comunes un lenguaje irónicamente elevado, Sagnet trataba de colocar alguna ocurrencia ingeniosa que pudiese levantarlo de su reciente postración. La ocurrencia ingeniosa era lo que se llamaba un poco más o menos. Pero había cambiado de forma porque hay una evolución para los juegos de palabra, lo mismo que para los géneros literarios, las epidemias que desaparecen reemplazadas por otras, etc. Antes la forma del poco más o menos era el colmo, pero ahora estaba obsoleta. Ya no la empleaba nadie. Solo Cottard decía todavía algunas veces en medio de una partida de piquet: ¿saben cuál es el colmo de la distracción? Confundir el edicto de Nantes con una inglesa. Los colmos habían sido sustituidos por los apodos. En el fondo seguía siendo el viejo poco más o menos, pero como el apodo estaba de moda, nadie se daba cuenta. Por desgracia para Sagnet, cuando aquellos poco más o menos no eran suyos, y por regla general el cogollito no los conocía,
Los decía de una forma tan tímida que, a pesar de las risas con que los remataba para señalar su carácter humorístico, nadie los comprendía. Y si en cambio la ocurrencia era suya, como la mayoría de las veces se le había ocurrido hablando con uno de los fieles, éste la había repetido apropiándosela, y entonces ya era conocida, pero no como de Saniel. Por eso, cuando aventuraba alguna de estas, era reconocida, pero, aunque era el autor, le acusaban de plagio. Ahora bien, continuó Brichot, Bec en normando es arroyo. Está la abadía del Bec, Mobec, el arroyo del pantano. Mor o mer quería decir pantano, como en Morville, o en Briquemar, Alvimar, Cambremer. Briquebec, el arroyo de la altura, que viene de Briga, lugar fortificado, como en Briqueville. Briquebosc, el Bric, Briand, o bien Brise, puente, que es lo mismo que Bruck en alemán, Innsbruck, y que en inglés Bridge, que remata tantos nombres de lugares, Cambridge, etc. Siguiendo con Normandía tenemos muchos otros, Bec, Caudebec, Volbec, el Robec, el Bec Heluin, Bec Querel. Es la forma normanda del germano Bach, Offenbach, Aspach, Barabec, el del viejo término Barinc, Barainc, equivalente de badeo, bosque, estanques reservados. En cuanto a Adal, continuó Brichot, es una forma de tal, valle, Darnetal, Rosendal e incluso cerca de Lubiers, Bectar. El río que ha dado su nombre a Dalbec es, por cierto, encantador, visto desde una falaise, Fels en alemán. No lejos de aquí, en un alto, tenemos la bonita población de Falaise. Parece estar cerca de las agujas de la iglesia, situada en realidad a gran distancia, y parece que la reflejas. Lo creo, dije yo, es un efecto que le gusta mucho al Stier. He visto en su casa varios apuntes. El Stier, ¿conoce usted a Teach?, exclamó Madame Verdurin. ¿Sabe que yo le he conocido muy íntimamente? Gracias al cielo ya no le veo. Pero pregunta a Cottard, a Brichot. Tenía cubierto en mi casa, venía todos los días, y puede decirse que es uno al que no le ha ido nada bien dejando nuestro cogollito. Luego le enseñaré unas flores que pintó para mí. Verá qué diferencia con lo que hace hoy y que a mí no me gusta nada, pero nada de nada. Y pensar que le había encargado hacer un retrato de Cottard, aparte de todos los cuadros que pintó inspirándose en mí. Y al profesor le había puesto el pelo color malva, dijo Madame Cottard, olvidando que entonces su marido ni siquiera era profesor auxiliar. ¿Le parece a usted, señor, que mi marido tiene el pelo color malva? Eso no importa, dijo Madame Verdurin, levantando el mentón en señal de desprecio hacia Madame Cottard y de admiración por la persona de quien estaba hablando. Era obra de un formidable colorista, de un pintor excelente. Pero no sé, añadió dirigiéndose de nuevo a mí, si usted llama pintura a eso, a todas esas grandes diabluras de composición, a esas grandes máquinas que expone desde que ya no viene a mi casa, yo a eso lo llamo chafarrinón. Son vulgaridades y además le falta relieve, personalidad. Hay un poco de todo el mundo en esos cuadros. Recupera la gracia del 18, pero moderna, dijo precipitadamente Saniel, tonificado y repuesto gracias a mi amabilidad. Pero prefiero a Helu. No tiene nada que ver con Helu, dijo Madame Verdurin, pero si es un siglo XVIII febril. Es un Watteau a vapor, y se echó a reír. Oh, conocido y requete conocido, hace años que me lo sirven una y otra vez, dijo Monsieur Verdurin, a quien Esquí ya no había conocido, ya se lo había contado tiempo atrás, pero como cosa suya. Qué mala suerte, para una vez que pronuncia de modo inteligente algo realmente divertido no es suyo. Me da pena, continuó Madame Verdurin, porque era un artista dotado. Ha echado a perder un excelente temperamento de pintor. Ah, si se hubiera quedado aquí, se habría convertido en el primer paisajista de nuestro tiempo. Y ha sido una mujer la que le ha echado caer tan bajo. No me sorprende, por otra parte, porque el hombre era agradable pero vulgar. En el fondo era un mediocre. Debo decir que me di cuenta enseguida. En el fondo nunca me interesó. La apreciaba, eso fue todo. Para empezar, era sucio. ¿Le gustan a usted las personas que no se lavan nunca? ¿Qué es esa cosa de tonalidad tan delicada que estamos comiendo?, preguntó Esquí. Se llama mousse de fresa, dijo Madame Verdurin. Pues está exquisito.
Habría que descorchar unas botellas de Chateau Margaux, de Chateau Latif, de Oporto. No puedo decirle cómo me divierte. Él solo bebe agua, dijo Madame Verdurin para disimular, bajo la delicia que encontraba en aquella fantasía, el terror que le inspiraba tanta prodigalidad. Pues no para de beber, continuó Esquí. Nos llenará usted todos los vasos, traerá unos melocotones maravillosos, unos griñones enormes, frente al sol poniente. Será fastuoso como un bello veronés, y costará casi igual de caro, murmuró Monsieur Verdurin. Pero llévese esos quesos tan feos de color, dijo Esquí tratando de retirar el plato del patrón, que defendió su gruyère con todas sus fuerzas. Ya comprenderá usted que no echo de menos al Stier, me dijo Madame Verdurin. Este tiene más talento. Stier es el trabajo, el hombre que no sabe dejar la pintura cuando tiene ganas de hacerlo. Es el estudiante modelo, el animal de oposiciones. Esquí, en cambio, solo piensa en su fantasía. Podrá verle encender su cigarrillo en mitad de la cena. Pensándolo bien, no sé por qué no quiso recibir usted a su mujer, dijo Gothard. Él estaría aquí como antes. ¿Quiere usted ser más educado? Yo no recibo pelanduscas, señor profesor, dijo Madame Verdurin, que en realidad había hecho todo lo posible para que el Stier volviese, incluso con su mujer. Pero antes de que estuviesen casados, había tratado de sembrar la discordia entre ellos. Le había dicho al Stier que la mujer que amaba era estúpida, sucia, frívola, que había robado. Pero por una vez no había conseguido que rompiesen. Fue con el salón Verdurin con lo que el Stier había roto, y se felicitaba por ello igual que los conversos bendicen la enfermedad o los reveses que les han obligado al retiro y les han hecho conocer la vida de la salvación. Es genial el profesor, dijo la patrona. Diga más bien que mi salón es una casa de cita. Cualquiera diría que no sabe lo que es Madame Stier. Antes preferiría recibir a la última de las putas. Ah, no, de ese agua no voy a beber. Debo decirle además que habría tenido que ser muy estúpida para tragar a la mujer cuando el marido ya no me interesa. Está pasado de moda y ni siquiera sabe dibujar. Es sorprendente que en un hombre de esa inteligencia, dijo Gothard. Oh no, respondió Madame Verdurin, incluso en la época en que tenía talento, porque ese granuja lo tuvo para dar y tomar, lo que irritaba en él era su falta de inteligencia. Para emitir ese juicio sobre el Stier, Madame Verdurin no había esperado a su pelea con él ni a que no le gustase ya su pintura. Era que, incluso en los tiempos en que formaba parte del grupito, el Stier pasaba días enteros con alguna otra mujer que, con razón o sin ella, a Madame Verdurin le parecía una pava, conducta impropia a su juicio de un hombre inteligente. No prosiguió en tono ecuánime. Creo que su mujer y él están hechos el uno para el otro. Dios sabe que no conozco criatura más aburrida en el mundo y que me volvería loca si tuviese que pasar 2 horas con ella. Pero dicen que a él le parece muy inteligente. La verdad, hay que confesarlo, nuestro Teach es sobre todo excesivamente tonto. Lo he visto quedarse boquiabierto ante personas que ustedes ni se imaginan, auténticos imbéciles que nunca habríamos admitido en nuestro pequeño clan. Y él les escribía, discutía con ellas, él, el Stier. Esto no quita que tuviese cosas encantadoras y deliciosamente absurdas, desde luego. Y es que Madame Verdurin estaba convencida de que los hombres realmente notables hacen 1000 locuras, idea falsa en la que, sin embargo, hay algo de verdad. Desde luego las locuras de la gente son insoportables, pero un desequilibrio que solo se descubre a la larga es consecuencia de la aparición en un cerebro humano de delicadezas para la que habitualmente no está preparado. De modo que las rarezas de la gente encantadora exasperan, pero apenas hay personas encantadoras que no sean, además, raras. Venga, voy a poder enseñarle ahora mismo sus flores, me dijo viendo que su marido le hacía seña de que podíamos levantarnos de la mesa, y volvió a coger el brazo de Monsieur de Cambremer. Nada más dejar a Madame de Cambremer, Monsieur Verdurin quiso disculparse con Monsieur de Charlus y exponerle sus razones, sobre todo por el placer de conversar sobre aquellos matices mundanos con un hombre de título, inferior momentáneamente a quienes le asignaban el puesto al que, según ellos, tenía derecho. Pero antes quiso demostrar a Monsieur de Charlus que intelectualmente lo estimaba demasiado para pensar
que pudiese prestar atención a semejantes bagatelas. Perdóneme que le hablase de estas, por hablarle de estas naderías, empezó diciendo, porque supongo que no le importan nada. Los espíritus burgueses le prestan atención, pero a los otros, a los artistas, a las personas que verdaderamente lo son, les importa un bledo. Y desde las primeras palabras que hemos cruzado he comprendido que usted lo era. El señor de Charlus, que daba a esa locución un sentido muy distinto, se sobresaltó. Después de los guiños del doctor, la injuriosa franqueza del patrón le dejaba sin aliento. No proteste, mi querido señor. Usted lo es. Está claro como el día, continuó Monsieur Verdurin. Tenga en cuenta que no sé si usted se dedica a este o aquel arte. Pero eso no es necesario, y no siempre resulta suficiente. Deschamps, que acaba de morir, tocaba perfectamente con la técnica más robusta, pero no lo era. Se notaba enseguida que no lo era. Brichot no lo es. Morel lo es. Mi mujer lo es. Siento que usted lo es. ¿Qué iba a decirme?, le interrumpió Monsieur de Charlus, que empezaba a tranquilizarse sobre lo que Monsieur Verdurin quería decir, pero que prefería que gritase más bajo aquellas palabras de doble sentido. Nos hemos limitado a ponerle a la izquierda, respondió Monsieur Verdurin con una sonrisa compasiva, bonachona e insolente. Monsieur de Charlus contestó, «Va, eso no tiene ninguna importancia aquí», y soltó una risa suya muy peculiar, una risa que probablemente le venía de alguna abuela bávara o lorenesa, quien a su vez la había heredado totalmente idéntica de algún antepasado, de suerte que sonaba así, inmutable, desde hacía no pocos siglos, en antiguas pequeñas cortes de Europa, y podía degustarse su calidad, preciosa como la de ciertos instrumentos antiguos que se han vuelto rarísimos. Hay momentos en que para pintar completamente a alguien sería preciso que a la descripción se añadiese la imitación fonética, y la del personaje encarnado por Monsieur de Charlus corría el riesgo de ser incompleta por faltarle esa risita tan fina, tan ligera, del mismo modo que ciertas obras de Bach nunca se interpretan exactamente porque a las orquestas les faltan esas pequeñas trompetas de sonido tan peculiar para las que el autor escribió tal o cual partitura. Pero, explicó Monsieur Verdurin ofendido, ha sido intencional. Yo no le doy ninguna importancia a los títulos nobiliarios, añadió, con esa sonrisa desdeñosa que he visto a tantas personas que he conocido, contrariamente a mi abuela y a mi madre, reservar para todas las cosas que no poseen, frente a otros que de este modo, según creen, no podrán utilizarlas como arma de superioridad sobre ellos. Pero en fin, como precisamente estaba con Monsieur de Cambremer, que es marqués, y como usted solo es varón, permítame, respondió Monsieur de Charlus con altanería a un Monsieur Verdurin atónito. También soy duque de Brabante, doncel de Montage, príncipe de Orleón, de Carency, de Viarello y de las Dunas. Por lo demás, no tiene la menor importancia. No se atormente, añadió recobrando su fina sonrisa, que se derramó sobre estas últimas palabras. Enseguida me he dado cuenta de que no estaban ustedes acostumbrados. Madame Verdurin se me acercó para enseñarme las flores de Elstir. Si el hecho, indiferente desde hacía tiempo para mí, de cenar fuera, me había procurado, en cambio, en la forma enteramente nueva de un viaje a lo largo de la costa, seguido de una ascensión en coche hasta 200 metros sobre el nivel del mar, una especie de embriaguez, esta no se había disipado en la raspelier. Mire esto, me dijo la patrona mostrándome unas grandes y magníficas rosas del Cid, pero cuyo untuoso escarlata y cuya batida blancura resaltaban con un relieve un tanto cremoso sobre la jardinera donde estaban puestas. ¿Cree usted que ahora tendría bastante mano para copiarlo? Qué fuerte es, y además hermoso como materia. Sería divertido manosearlo. No puedo decirle lo divertido que era vérselas pintar. Se notaba que le interesaba buscar ese efecto. Y la mirada de la patrona se detuvo, soñadora, en aquel regalo del artista donde se encontraban reunidos no sólo su gran talento, sino su gran amistad, que ahora sobrevivía únicamente en aquellos recuerdos que le habían dejado, detrás de las flores que, tiempo atrás, Elstir había cogido para ella. Madame Verdurin creía ver de nuevo la hermosa mano que las había pintado, una mañana, en toda su lozanía, tanto que las unas sobre la mesa, la otra apoyada en un sillón del comedor, hubieran podido parecer frente a frente para el almuerzo de la patrona
las rosas todavía vivas y su retrato a medias fiel. Solo a medias, porque Elstir no podía pintar una flor sin trasplantarla antes a ese jardín interior en el que siempre estamos obligados a permanecer. Había plasmado en aquella acuarela la aparición de las rosas que había visto y que sin él nunca se hubieran conocido, de modo que puede decirse que era una variedad nueva con la que aquel artista, como un ingenioso floricultor, había enriquecido la familia de las rosas. Desde el día en que dejó el cogollito ha sido un hombre acabado. Parece que mis cenas le hacían perder el tiempo, que yo perjudicaba el desarrollo de su genio, dijo en tono irónico, como si el trato con una mujer como yo pudiera no ser saludable para un artista, exclamó en un arrebato de orgullo. Muy cerca de nosotros, Monsieur de Cambremer, que ya estaba sentado, esbozó, al ver a Monsieur de Charlus de pie, el ademán de levantarse y cederle su silla. Este ofrecimiento quizás correspondía solo en el pensamiento del marqués a una intención de vaga cortesía. El señor de Charlus prefirió atribuirle el significado de un deber que el simple gentilhombre sabía que tenía que tributar a un príncipe, y pensó que la mejor manera de afirmar su derecho a esa precedencia era declinarla. Por eso exclamó: «¿Pero qué hace? Se lo ruego, no faltaba más». El tono astutamente vehemente de la protesta ya tenía algo muy Guermantes, más acusado todavía por el gesto imperioso, inútil y familiar con que Monsieur de Charlus cargó el peso de ambas manos y como para obligarle a volver a sentarse en los hombros de Monsieur de Cambremer, que no se había levantado. «De ninguna manera, querido», insistió el barón, «pues solo faltaría eso. No hay ninguna razón. En nuestra época eso se reserva para los príncipes de sangre. No impresioné más a los Cambremer que a Madame Verdurin con mi entusiasmo con su casa, porque permanecía frío ante las bellezas que me señalaban y me exaltaba ante unas reminiscencias confusas. A veces incluso les confesaba mi decepción al encontrar alguna cosa poco conforme con lo que su fama me había hecho imaginar. Provoqué la indignación de Madame de Cambremer al decirle que había creído que aquello era más campo. En cambio, me detuve extasiado para aspirar el perfume de un aire colado que pasaba por la puerta. «Veo que le gustan las corrientes de aire», me dijeron. Mi elogio al trozo de lustrina verde que tapaba un cristal roto no tuvo más éxito. «¡Pero qué horror!», exclamó la marquesa. El colmo fue cuando dije: «Mi mayor alegría ha sido al llegar. Cuando he oído resonar mis pasos en la galería, he creído entrar en no sé qué oficina de alcaldía de pueblo donde está el mapa del distrito». Esta vez Madame de Cambremer me volvió decididamente la espalda. «¿No le parece que en conjunto no lo hemos arreglado mal del todo?», le preguntó su marido con la misma solicitud compasiva que si hubiese preguntado a su mujer cómo había soportado una ceremonia triste. «Hay cosas bonitas, pero como la malevolencia, cuando las reglas fijas de un gusto seguro no le imponen límites inevitables, encuentra todo merecedor de crítica, tanto en la persona como en la casa de quienes os han suplantado. Sí, pero no están en su sitio, y después de todo, ¿son de veras tan bonitas? ¿Se ha fijado?», dijo Monsieur de Cambremer con una melancolía templada por cierta firmeza. «Hay telas de Jouy que enseñan la cuerda, y cosas muy gastadas en este salón. Y esa pieza de paño de grandes rosas, como la colcha de una campesina», dijo Madame de Cambremer, cuya cultura totalmente postiza solo se aplicaba a la filosofía idealista, a la pintura impresionista y a la música de Debussy. Y para no hacer su requisitoria únicamente en nombre del lujo, sino también del gusto, y han puesto burletes en las ventanas. ¡Qué falta de estilo! ¿Qué quiere usted? Estas gentes no saben. ¿Dónde han podido aprender? Deben de ser grandes comerciantes retirados. Para lo que son, no están demasiado mal. Los candelabros me han parecido bonitos», dijo el marqués sin que pudiera saberse por qué hace una excepción con los candelabros. Lo mismo que, cada vez que se hablaba de una iglesia, fuese la catedral de Chartres, de Reims, de Amiens o la iglesia de Baalbec, lo que siempre se apresuraba a citar como admirables eran la caja del órgano, el púlpito y las obras de misericordia. «Y del jardín, mejor no hablemos», dijo Madame de Cambremer. «Es un crimen. Esos caminos todo torcidos.
Aproveché que Madame Verdurin estaba sirviendo el café para ir a echar una ojeada a la carta que Madame de Cambremer me había entregado y en la que su madre me invitaba a cenar. Con nada de tinta la escritura reflejaba una individualidad que desde ese momento sería reconocible para mí entre todas, sin que fuese necesario recurrir a la hipótesis de plumas especiales, como tampoco necesita el pintor colores raros y misteriosamente fabricados para expresar su visión original. Hasta un paralítico aquejado de agrafía después de un ataque y reducido a mirar los caracteres como un dibujo sin poder leerlos, habría comprendido que Madame de Cambremer pertenecía a una vieja familia en la que el cultivo entusiasta de las letras y las artes había dado un poco de aire a las tradiciones aristocráticas. También habría adivinado a qué años, poco más o menos, había aprendido simultáneamente la marquesa a escribir y a tocar a Chopin. En la época en que las personas de buena educación observan la regla de ser amables y la denominada de los tres adjetivos. Madame de Cambremer combinaba los dos. Un adjetivo elogioso no le bastaba, lo hacía seguir después de una pequeña pausa de un segundo adjetivo y después, tras una segunda pausa, de un tercero. Pero lo que le era peculiar es que, contrariamente al objetivo social y literario que se proponía, la sucesión de tres epítetos revestía en las esquelas de Madame de Cambremer el aspecto no de una progresión, sino de un diminuendo. En esa primera carta, Madame de Cambremer me dijo que había visto a Saint-Loup y había apreciado más que nunca sus cualidades, únicas, raras, reales, y que él debía volver con un amigo, precisamente el que estaba enamorado de la nuera, y que si yo quería ir con o sin ellos a cenar a Fetern, estaría encantada, feliz, contenta. Quizá porque el deseo de ser amable no era igualado en ella por la fertilidad de la imaginación y por la riqueza del vocabulario, aquella señora, decidida a lanzar tres exclamaciones, carecía de fuerza para expresar en la segunda y la tercera otra cosa que un eco debilitado de la primera. Si hubiese llegado a haber un cuarto adjetivo, de la amabilidad inicial no habría quedado nada. Finalmente, merced a cierta sencillez refinada, que no debía haber dejado de producir cierta impresión considerable en la familia e incluso en el círculo de sus relaciones, Madame de Cambremer había tomado la costumbre de sustituir la palabra sincero, que podía acabar teniendo un aire falso, por la de verdadero, y para demostrar que se trataba realmente de algo sincero, rompía el orden convencional que hubiera puesto verdadero antes del sustantivo y lo plantaba audazmente detrás. Sus cartas terminaban con «Crea en mi amistad verdadera», «Crea en mi simpatía verdadera». Por desgracia, su lenguaje había llegado a ser tan formulario que esta afectación de franqueza daba más la impresión de falsa cortesía que las fórmulas antiguas, en cuyo sentido ya no pensamos. Me perturbaba, además, en mi lectura, el ruido confuso de las conversaciones, dominado por la voz más alta de Monsieur de Charlus, que no había dejado su tema y decía a Monsieur de Cambremer: Me recordaba usted queriendo que ocupase yo su sitio a un señor que esta mañana me ha enviado una carta poniendo como dirección a Su Alteza el barón de Charlus, y que empezaba señor. Cierto, su corresponsal exageraba un poco, comentó Monsieur de Cambremer, entregándose a una hilaridad discreta. El señor de Charlus la había provocado, no la compartió. Pero en el fondo, querido, contestó, fíjese que heráldicamente hablando es él quien está en lo cierto, y no lo convierto en una cuestión personal, como puede suponer. Estoy hablando como si se tratase de otro. Pero ¿qué quiere? La historia es la historia. No podemos hacer nada y no está en nuestra mano rehacerla. No le citaré al emperador Guillermo que, en Kiel, no dejó nunca de tratarme de monseñor. He oído decir que llamaba así a todos los duques franceses, lo cual es abusivo y quizás se trate simplemente de una delicada atención que, por encima de nuestra cabeza, apunta a Francia. Delicada y más o menos sincera, dijo Monsieur de Cambremer. No comparto su opinión. Observe que, personalmente, un señor de último rango como ese Hohenzollern, además de protestante y de haber desposeído a mi primo el rey de Hannover, no es como para agradarme, añadió Monsieur de Charlus, a quien parecía interesar más el Hannover
que Alsacia-Lorena, pero creo profundamente sincera la inclinación del emperador hacia nosotros. Los imbéciles le dirán que es un emperador de opereta. Es, en cambio, maravillosamente inteligente. No entiende de pintura y ha obligado a Schuditt a retirar los Elstir de los museos nacionales. Pero a Luis XIV no le gustaban los maestros holandeses. También le entusiasmaba el boato y en última instancia fue un gran monarca. Además, Guillermo II ha armado a su país desde el punto de vista militar y naval como lo hizo Luis XIV, y espero que su reino no conozca nunca los reveses que ensombrecieron hacia su final el reinado de aquel a quien vulgarmente llama el Rey Sol. La República ha cometido un gran error, a mi parecer, rechazando las amabilidades del Hohenzollern o devolviéndoselas solo con cuentagotas. Él mismo se da perfecta cuenta y dice, con ese don de expresión que tiene, lo que quiero es un apretón de mano, no un sombrerazo. Como hombre es vil. Ha abandonado, entregado, renegado de sus mejores amigos en unas circunstancias en las que su silencio ha sido tan miserable como grande el de ellos. Continuó Monsieur de Charlus que, dejándose llevar siempre por su inclinación, se deslizaba hacia el caso Eulenburg y recordaba las palabras que le había dicho uno de los inculpados de mayor rango. Mucha ha de ser la confianza que tiene el emperador en nuestra delicadeza para haberse atrevido a permitir semejante proceso, pero desde luego no se ha engañado al confiar en nuestra discreción. Hasta en el cadalso habríamos cerrado la boca. Pero todo esto no tiene nada que ver con lo que se quería decir, a saber, que en Alemania nosotros, príncipes mediatizados, somos Durchal, y que en Francia nuestro rango de alteza era reconocido públicamente. Saint-Simon sostiene que lo cogimos por abuso, pero se equivoca de medio en medio. La razón que aduce a saber que Luis XIV nos prohibió llamarle cristianísimo rey y nos ordenó llamarle rey a seca, demuestra simplemente que dependíamos de él, y no que tuviésemos la calidad de príncipe. De no ser así, habría habido que negársela al duque de Lorena y a tantos otros. Por otra parte, varios de nuestros títulos proceden de la casa de Lorena a través de Thérèse d'Espinoy, mi bisabuela, que era hija del doncel de Commercy. Dándose cuenta de que Morel le escuchaba, Monsieur de Charlus desarrolló con mayor amplitud las razones de su pretensión. Como ha hecho notar a mi hermano, no es en la tercera parte del Gotha, sino en la segunda, pero por no decir en la primera, donde debería figurar la noticia histórica de nuestra familia, dijo sin darse cuenta de que Morel no sabía lo que era el Gotha. Pero es a él a quien eso atañe, es mi jefe de armas, y desde el momento en que le parece bien así y no pone objeciones, a mí no me queda más que cerrar los ojos. El señor Brichot me ha interesado mucho, le dije a Madame Verdurin, que venía hacia mí, guardándome la carta de Madame de Cambremer en el bolsillo. Es una mente cultivada y un buen hombre, me respondió en tono frío. Le falta evidentemente originalidad y gusto. Tiene una memoria terrible. De los abuelos de las personas que tenemos aquí esta noche, los emigrados, se decía que no habían olvidado nada, pero tenía por lo menos la excusa, dijo apropiándose de una expresión de Swann, de que no habían aprendido nada. Brichot, en cambio, lo sabe todo, y nos lanza a la cabeza durante la cena pilas de diccionarios. Creo que ya no ignora usted nada del significado del nombre de tal ciudad o de tal pueblo. Mientras Madame Verdurin hablaba, pensaba yo que me había prometido preguntarle algo, pero no conseguí acordarme de qué era. Estoy seguro de que está hablando de Brichot, dijo Esquí. Chantepie y Freycinet. No le ha perdonado nada. Yo la estaba mirando, mi querida patrona. Ya me he dado cuenta, y poco me ha faltado para explotar. Hoy no podría decir cómo iba vestida Madame Verdurin. Aquella noche. Quizá tampoco lo sabía en aquel momento, porque no tengo espíritu de observación. Pero dándome cuenta de que su toilette no carecía de pretensiones, le dije algo amable e incluso admirativo.
Era como casi todas las mujeres, convencidas de que el cumplido que se les hace es la estricta expresión de la verdad y un juicio emitido imparcial, irresistiblemente, como si se tratase de un objeto artístico y no tuviese nada que ver con una persona. De ahí que, con una seriedad que me hizo ruborizarme por mi hipocresía, Madame Verdurin me devolvió esta orgullosa e ingenua pregunta, habitual en tales circunstancias. ¿Le gusta? Seguro que están hablando de Chantepie, dijo Monsieur Verdurin, acercándose a nosotros, mientras pensaba en mi lustrina verde y en cierto olor a leña. Yo había sido el único en no darse cuenta de que Brichot, al enumerar sus etimologías, había dado pie para que se riesen de él. Y como las impresiones que para mí daban a las cosas su valor, eran las que los demás no sienten o que rechazan sin pensar en ellas por insignificantes, y dado que, por consiguiente, de haber podido comunicarlas habrían sido incomprendidas o despreciadas, me resultaban totalmente inutilizables, presentando además el inconveniente de hacerme pasar por estúpido a ojos de Madame Verdurin, quien podía comprobar que me había dejado fascinar por Brichot como ya se lo había parecido a Madame de Guermantes por encontrarme a gusto en casa de Madame d'Arpaillon. Sin embargo, en el caso de Brichot había otro motivo. Yo no pertenecía al pequeño clan, y en todo clan, sea mundano, político o literario, se contrae una facilidad perversa para descubrir en una conversación, en un discurso oficial, en una novela breve, en un soneto, todo lo que el honesto lector jamás habría pensado encontrar. ¿Cuántas veces, leyendo con cierta emoción un cuento hábilmente construido por un académico elocuente y algo anticuado, ha estado a punto de decir a Bloch o a Madame de Guermantes «qué bonito», cuando, antes de que yo hubiese abierto la boca, cada uno de ellos exclamaba en un lenguaje diferente «si quiere pasar un buen rato, lea un cuento de fulano». Nunca la estupidez humana ha llegado tan lejos. El desprecio de Bloch provenía sobre todo de que ciertos efectos de estilo, por lo demás agradables, estaban algo marchitos. El de Madame de Guermantes de que el cuento parecía demostrar justamente lo contrario de lo que quería decir el autor, por razones objetivas que ella sabía deducir ingeniosamente y en las que yo nunca hubiera pensado. También me sorprendió ver la ironía que ocultaba la aparente amabilidad de los Verdurin hacia Brichot cuando, días más tarde, en Fetern, oí decirme a los Cambremer, ante el elogio entusiasta que yo hacía de la Raspelier, «No es posible que sea usted sincero, después de lo que han hecho. Admitieron cierto que la vajilla era bonita, pero lo mismo que los escandalosos burletes, yo no la había visto. En fin, ahora, cuando vuelva usted a Balbec, sabrá lo que significa Balbec», me dijo irónicamente Monsieur Verdurin. Eran precisamente las cosas que me enseñaba Brichot las que me interesaban. En cuanto a lo que solían llamar su ingenio, era exactamente lo mismo que tanto habían apreciado el pequeño clan en el pasado. Hablaba con la misma facilidad irritante, pero sus palabras ya no surtían efecto. Debía vencer un silencio hostil o ecos desagradables. Lo que había cambiado no era lo que decía, sino la acústica del salón y la disposición del público. «Cuidado», dijo a media voz Madame Verdurin, señalando a Brichot. Este, que conserva el oído más penetrante que la vista, lanzó sobre la patrona una mirada que desvió enseguida, de miope y de filósofo. Si sus ojos eran menos eficientes, los de su espíritu, en cambio, lanzaban sobre las cosas una mirada más amplia. Veía lo poco que podía esperarse de los afectos humanos y se le había resignado. Sufría por ello, desde luego, lo mismo que quien, en un ambiente donde está acostumbrado a agradar, adivina que le encuentran demasiado frívolo, o demasiado pedante, o demasiado torpe, o demasiado desenvuelto, etc. Vuelve a su casa desdichado. A menudo es por una cuestión de opiniones, de sistema, por lo que ha parecido a los otros absurdo o anticuado. Muchas veces sabe de sobra que esos otros valen menos que él. Le sería muy fácil hacer la disección de los sofismas con los que tácitamente se le ha condenado. Piensa en hacer una visita, en escribir una carta. Más prudente no hace nada y espera la invitación la semana siguiente. Otras veces, esas caídas en desgracia, en lugar de acabar durante una velada,
duran meses. Debidas a la inestabilidad de los juicios mundanos, contribuyen a aumentarla todavía más. De hecho, ¿quién sabe que Madame X le desprecia? Quien sabe que Madame X le desprecia, dándose cuenta de que lo aprecian más en casa de Madame Y, declara la superioridad de la segunda y emigra a su salón. Mas no es este el lugar para pintar a esos hombres superiores a la vida mundana, pero incapaces de realizarse fuera de ellas, felices de ser recibidos, amargados por ser desconocidos, que año tras año descubren las taras de la dueña de la casa a la que incensaban y el genio de otra a la que no habían apreciado en su justo valor, sin perjuicio de volver a sus primeros amores cuando hayan sufrido los inconvenientes que también tenían las segundas y hayan olvidado un tanto los de las primeras. Por eso, para estas pasajeras caídas en desgracia, puede juzgarse el disgusto que provocaba en Brichot la suya, que sabía definitiva. No ignoraba que a veces Madame Verdurin se reía públicamente de él, incluso de sus achaques, y sabiendo lo poco que debe esperarse de los afectos humanos, una vez que se sometió, no dejaba de considerar a la patrona como su mejor amiga. Pero por el rubor que invadió el rostro del universitario, Madame Verdurin comprendió que la había oído y se prometió ser amable con él durante la velada. No pude por menos de decirle que no lo era muy poco ser amable con él durante la velada. No pude por menos de decirle que lo era muy poco con Saniel. ¿Cómo que poco gentil? Pero si nos adora. No sabe usted lo que somos para él. A mi marido a veces le enfada un poco su estupidez, y hay que reconocer que tiene motivos, pero en tales momentos, ¿por qué no se revela más, en vez de adoptar esos aires de perro apaleado? Eso no es sincero, y no me gusta.